Ok, muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos los que nos acompañan por medio de redes sociales. Agradecemos a Dios por permitirnos, ¿verdad?, estar aquí reunidas una vez más para escuchar su palabra. Y bueno, también la bienvenida a todas ustedes, hermanas, y a las que van a llegar, ¿verdad?, para recibir su palabra. Y bueno, pues vamos a tomar este tiempo en manos de Dios orando, ¿no? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea el que nos hable y nos muestre, ¿verdad?, su voluntad. Mi Dios, en esta mañana agradecemos tu grande bondad, misericordia que has tenido para con nosotras, Señor. El hecho de estar aquí, el poder despertar un día más, es una dádiva tuya, es algo que tú das al hombre y nos has dado, Señor, de esa bendita gracia, de esa palabra tuya, Señor. Cada mañana que despertamos y vamos a ti, Señor, buscando el consejo, buscando la ayuda, tú nos las das, Señor. Y podemos ver que en esas guerras, en esas batallas, no estamos solas, tú estás con nosotros. Y eso es algo que valoramos y queremos pedirte en esta mañana, Señor, que sea tu gracia sobre nuestras vidas. No es nuestro esfuerzo humano, sino es tu gracia la que puede hablar a nuestros corazones por medio de tu palabra, la que puede por medio de tu Espíritu Santo empezar a actuar en nuestros corazones, Señor. Es el único que puede cambiar y transformar las vidas, las mentes de cada una de nosotras, Señor, para que estemos siempre viendo, pensando y mirando como tú miras las cosas, sabiendo, Señor, que en todo esto y en todo vamos a poder, Señor, conocerte más y vamos a poder agradarte con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón, Señor. Háblanos de eso que nos has estado hablando, del orden en nuestras vidas, y que podamos ordenar cada área de nuestra vida, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, así, y eso es nuestro deseo, que el Señor ordene cada día, ¿verdad?, nuestras vidas, nuestros corazones, porque entendemos y sabemos que cada una de nosotras pues ha sido sacada, ¿verdad?, y rescatada de una vida llena de desorden y de pecado, ¿verdad?, en la cual nosotros como pecadores que fuimos o que hemos sido, por la gracia de Dios hemos recibido su perdón, y verdad, y tenemos el perdón de Dios, y sobre todo la redención, verdad, el rescate que Él hizo por nosotros. Y bueno, Pablo, hablando, verdad, de la serie El orden de Dios, recordemos que la serie es el orden de Dios, y en estos temas que hemos estado viendo, el tema de hoy se titula así: aspectos del orden en el cuerpo de Cristo. Que entendemos que Pablo entendía que en la iglesia de Corinto había familias, ¿verdad? Había mujeres, había hijos, había varones. Entonces el consejo es para todos nosotros, ¿verdad?, para cada una de nosotras. Yo cuando estaba viendo este tema, yo decía, bueno, creo que es algo que sí, claro que nos incumbe. Somos mujeres que necesitamos también estar al pendiente de algunas ordenanzas básicas, ¿verdad?, en la vida cristiana, y claro que las tenemos que también conocer. Y bueno, el tema de estos aspectos que vamos a ver en Corinto, Pablo en 2 de Corintios 11:28, que ha sido un versículo también base, y solo quiero recordar lo que Pablo dice aquí. Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, dice Pablo, por todas las iglesias. El propósito del apóstol, ¿verdad?, siempre es ordenar las iglesias para que anden como debían, ¿verdad?, como hijos e hijas de Dios, creyentes que vivían en esa región
debían ser enseñados e instruidos de cómo andar en orden dentro, fíjense, del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, ¿sí? Porque ¿qué creen? Que nosotros no estamos como si estuviéramos en una empresa, ¿verdad que no? La iglesia de Cristo no es una empresa, la iglesia de Cristo no es un club social, la iglesia de Cristo no es más que, ¿qué creen? Algo bien hermoso, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros entendemos lo que es el cuerpo de Cristo, y cuando nosotros se nos es revelado el cuerpo de Cristo, es un gozo y es un deleite, ¿sí? Pero muchas veces podemos nosotras ver parte, pero necesitamos más de Dios para ver lo que es ser parte de un cuerpo, ser un miembro del cuerpo, ¿sí? Porque fíjense que es verdad, así como una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo, ¿sí? O sea, no solamente es una parte, todo el cuerpo se duele. Así como una parte del cuerpo está lastimado, también lo resiente el cuerpo, ¿verdad? Que en nuestro cuerpo así lo vivimos, nuestro cuerpo físico. Pues en el cuerpo de Cristo es lo mismo. Por eso es que es bien importante, hermanas, que nosotros aprendamos a conocer cuál es el orden de Dios dentro de nuestros hogares y aún dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Porque no solo es mi vida, no solo es mi persona, es la vida de todos, ¿verdad? De todo el cuerpo que está ahí. Por eso es necesario, y era necesario que Pablo los ayudara, ¿verdad? Ese era el motivo, ayudarlos, ayudar a la iglesia, que fuera humilde, pero más bien que la iglesia necesitaba ser humilde para recibir de Pablo. Sí, Pablo estaba dispuesto a instruir y a enseñar, pero la iglesia tenía que tener una actitud de humildad para recibir y dejarse enseñar, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 11:17, ahí es donde vamos a entrar al tema. Lo otro fue como un recordatorio de la introducción de lo que hemos estado viendo la importancia de Pablo y que finalmente es el corazón de Dios, ¿verdad?, para con la iglesia. Y en 1 Corintios 11:17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, dice, no os alabo, dice Pablo. O sea que no había acciones de gracias por lo que hacían los corintios, ¿no? Sino que dice, no los puedo alabar, no los puedo decir, qué bueno que han estado haciendo lo correcto, ¿verdad? No, sino dice, porque no se congregan, dice ahí, o no os congregáis, ¿para qué dice? Para lo mejor. O sea que los corintios no se congregaban para lo mejor, dice, sino para lo peor. Qué triste, ¿no? Que Pablo tenía que decirles esto, y yo creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar, porque Pablo había tenido una encomienda para poder mantener las instrucciones que le habían sido entregadas. Pero vemos aquí que había una cuestión, o sea, en la que no podía alabarlos, no podía decir qué bien han hecho su trabajo, ¿no? Sino que el asunto aquí era de que algo no estaba bien, ¿cierto? Porque dice que cuando se congregaban para que ellos tuvieran reuniones entre ellos, se reunían no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Qué era esto lo peor? Aquí la pregunta, hermanas, para nosotras sería, ¿para qué nos reunimos? ¿Verdad? Ya tomando un poquito de esto que Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿verdad? O sea, ¿para qué me reúno? ¿Cuál es mi motivación? Sé exactamente para qué me reúno, para qué estamos congregados, ¿verdad? Qué bendición es reunirnos para disfrutar de la presencia de Dios juntas, ¿verdad? Cuando nosotras tenemos comunión con Dios,
en lo secreto, en casa, en nuestro aposento, nosotros podemos disfrutar de ese momento, ¿sí o no? De ese momento de estar en la presencia de Dios. Nos sentimos con Él protegidas, ¿verdad? Cubiertas, ¿sí? Consoladas, hasta exhortadas. Y es algo hermoso. Bueno, pues qué hermoso es, debe ser más, ¿verdad? Que cuando nos reunimos y estamos juntos, pues esto debe de desbordar. ¿En qué? En una vida, ¿verdad? Como en esa intimidad tenemos, en la que hay palabra para exhortación mía, pero también Dios me puede dar algo para otra, ¿verdad? Edificarnos unas a otras, el poder mostrar una actitud de amor, de servicio, ¿verdad? Yo creo que el Señor sigue hablando. Hace rato escuchaba al pastor, ¿verdad?, hablar en la oración, y bueno, creo que el Señor nos está dando directivas, ¿verdad? Porque ¿cuántas saben que Dios habla? Y cuando Él habla, entonces da directivas, y Él está mostrando qué es lo que quiere cuando nos reunimos, ¿verdad? Cuando nos reunimos, qué es lo que Él está esperando. Bendecirnos unas a otras, edificarnos a unas a otras. ¿Por qué? Porque realmente solo nos vemos los domingos o jueves, ¿no? Y a una que otra que pues de por ahí si vivimos cerca, ¿verdad? Pero si no, solamente tenemos estos tiempos que deben de ser momentos agradables en los cuales nos edificamos, ¿verdad? Pero no como los amigos de Job, ¿verdad? ¿Sí recuerdan un poquito por qué los amigos de Job no entendían y no sabían que el trato de Dios a la vida de Job pues era particular, ¿verdad? Yo creo que parte de esto es lo que Pablo ahorita va a decir de lo que pasaba dentro de la iglesia en Corinto, porque Job estaba viviendo un trato, ciertamente, un trato particular, personal con Dios. Sin embargo, los amigos, ¿qué le decían? Los amigos de Job: no, es que habrás pecado, es que, ¿verdad? Y empezaban a decir sus opiniones, ¿verdad? Sus opiniones particulares, personales. Pero ellos solo podían ver una parte, quizás. Y si es que era así, porque solo Dios conoce el corazón, ¿cierto? Y uno que está buscando siempre hacer la voluntad del Señor, porque era un hombre apartado del mal, ¿sí? Pero siempre va a haber alguien que tenga una opinión de lo que te está pasando, ¿verdad? Y que muchas veces no es la certera, no es la certera. Por eso es bien importante nosotras conocer bien cómo obra Dios en la vida de cada una, y donde ya no sabemos, mejor callar, ¿verdad? Porque podemos, en vez de edificar, podemos herir, ¿verdad? Podemos destruir. Y yo creo que parte de esto, ahorita vamos a ver, es lo que estaba pasando en estos aspectos y en otros dentro de la iglesia de Corinto. Entonces lo que le pasaba, quizás hubo un juicio injusto, pero Job se siguió tomando del alfarero, ¿verdad? Él siendo el barro. Y entonces, en esta, Job sabía lo que se estaba preparando para que Job, fíjense, Dios más bien, sabía lo que estaba preparando en Job para que Job enalteciera el nombre del Señor, ¿sí? Pero en el proceso, todos quieren opinar. Y esto es para que nosotras no seamos así, ¿verdad? Nosotras. Si no sabemos, mejor esperemos, oremos, ¿verdad? Por lo que está viviendo otra mujer, otra hermana en Cristo.
¿sí? Este es un solemne recordatorio para todas nosotras, que si es posible estar en una reunión de la iglesia, ¿verdad?, seamos edificadas, seamos confirmadas en la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es lo que el Señor espera. Pero tristemente, por lo que Pablo menciona, aquí pareciera que salían perjudicados de la reunión, de la congregación, y no beneficiados. ¿Cuántos han sentido así? ¿O cuántos han salido de aquí así? No, yo creo que yo, en vez de haber sido bendecida, me fui perjudicada y nada beneficiada, ¿verdad? Al contrario, creo que me regresé peor de lo que yo llegué aquí. Ahora, ¿sí puede pasar? Sí puede pasar. Pero, ¿por qué llega a pasar? Tiene una explicación, ¿verdad? Muchas veces porque nosotras no hemos entregado al Señor, ¿verdad?, nuestra vida a Cristo. Otra, porque andamos practicando pecado, aunque decimos haber sido creyentes y todavía no hemos confesado delante de Dios. Entonces, no son los demás, ¿verdad?, los que nos perjudican, sino más bien somos nosotras las que no hemos, ¿verdad?, o las que nos falta todavía renovar nuestra manera de pensar. Acuérdense, ya creímos en Jesucristo, pero necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Y por la falta de renovamiento también batallamos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú fuiste alguien que lastimaron mucho, ¿verdad?, y que hirieron mucho, y que cualquier cosita ya era para que tú te ofendieras, entonces, si no cambiamos esa manera de pensar y no somos sanadas, ¿verdad?, por medio de Dios, de su palabra, pues cualquier cosa que escuchemos nos va a ofender. ¿Sí se dan cuenta? Pero es por mi falta de renovación de mi mente, ¿sí? Porque todos batallamos con la mente, ¿sí? Porque ahí están los recuerdos, ahí está todo en nuestra parte almática, ¿verdad?, todo lo que hemos vivido. Pero aquí es donde nosotras venimos para reunirnos y ser edificadas, ¿verdad? Para eso se reúnen. Sin embargo, aquí vamos a ver que Pablo sigue mencionando que ellos se congregaban no para lo mejor, sino para lo peor. Y dice 18, ¿verdad? Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre ustedes, ya empieza, ¿verdad?, a decir que había divisiones, ¿verdad? Y en parte lo creo, dice Pablo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones, fíjense, es preciso, para que se hagan manifiestos entre ustedes los que son, ¿qué?, aprobados. Vamos a ver por parte esta parte, ¿verdad? Pablo ya va directo a lo que estaba sucediendo. Estas divisiones no eran por cuestiones, hermanas, sectarias externas. Es decir, que no estaba surgiendo división en la congregación porque había otras ideologías, otras formas de pensamiento contrario a la doctrina, ¿sí? No. Estas divisiones estaban surgiendo dentro, internas. Ajá. Pero ¿a causa de qué se dieron? De opiniones de lo que sucedía. Y formaban argumentos, formaban ideas. Eso es división, hermana. Eso es división. Cuando yo estudié esto dije, entonces a veces uno piensa que división en una congregación es separado un grupito allá, ¿verdad?, separado otro grupito por acá, y así que bueno, conforme se va gestando, se va formando eso, ¿ok? Pero empieza con opiniones. Por ejemplo, Dios muestra su verdad, ¿verdad?, referente a la salvación. Vamos a poner una doctrina básica y fundamental, la salvación, ¿sí? Y entonces alguien opina y dice, bueno, yo creo que el sacrificio de Cristo no es tan innecesario, ¿verdad?, porque yo reconozco que estoy mal, ¿verdad?, y pues no necesito pedirle perdón, porque pues en realidad, entonces mi opinión
en cuanto a una doctrina fundamental, ¿verdad? No cuentan, pero sí está causando una división a una verdad, ¿sí? ¿Ok? Más o menos como para que comprendamos a qué se está refiriendo con opiniones, porque también no quiere decir que no opinemos, ¿verdad? Cuando estamos entre pláticas entre nosotras, en opiniones de por decir, no sé, referente al vestuario, referente a los alimentos, ¿no? Referente a cosas que en casa pues hacemos, ¿no? En el hogar. No se está refiriendo a ese tipo de opiniones, se está refiriendo a opiniones doctrinales, ¿verdad? Principios también dentro de la congregación, orden en la iglesia, autoridades, ¿sí me explico? Cosas que ya estableció Dios, pero que yo todavía me atrevo a opinar. Mi propia idea, mi propio argumento, y entonces eso va a empezar a traerme división. Entonces, por eso es que es importante que cuando nosotros hablamos y vamos a decir algo, sea fundamentado en donde, hermanas, en la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces estaremos guardándonos de esto que estaba pasando en Corintio. Pablo entonces vio por anticipado este peligro. ¿Por qué? Porque conocía que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal. O sea, Pablo sabía, aparte que le informaron, pero ya había comprobado que era posible que surgieran divisiones. Cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, no anda en el espíritu, hermanas, pues anda en la carne. ¿Y las obras de la carne se ven? Sí se ven, ¿verdad que sí? Así como también se ven las obras en el espíritu. Decía el pastor hace rato, ¿verdad? ¿La fe se ve? Sí se ve, ¿verdad? Entonces, lo mismo, las obras de la carne se ven. Cuando ya estamos anteponiendo nosotros nuestras propias opiniones ante los mandatos y estatutos, ¿verdad?, de Dios. Entonces, si algo no me queda claro, es mejor esperar, ir a Dios, que Dios, ¿verdad?, me hable, me confirme con su palabra, y entonces después tener claro cada mandamiento, cada verdad de Dios. Entonces, aunque Pablo se daba cuenta que esto era perjudicial a la iglesia, también vio algo bueno, que los verdaderos espirituales o las verdaderas mujeres espirituales, ¿verdad?, de Corinto, está enfocándonos a nosotras, ¿verdad? Se entiende que se hablaba a toda la iglesia. Y que fuesen, dice, aprobados por Dios. Serían hechos manifiestos entre ellos, entre los corintios, ¿verdad? Por eso es que dice, pero es preciso que esto entre ustedes haya disensiones, para que se manifieste los que son ¿qué? Aprobados. Entonces, ¿qué es lo que nosotras buscamos de Dios? Ser aprobadas, ¿verdad? Aprobadas. Era lo que Pablo veía. Entonces, esto significó que Pablo miró que esto haría la diferencia, porque era inevitable que el resultado fuese facciones, es decir, separación, ¿sí? Era inevitable porque las condiciones, dijimos, de Corinto eran carnales. Ahora, las divisiones son una prueba, hermanas, de que algunos han dejado de discernir la mente del Señor. Y tú puedes decir, yo tengo comunión con Dios. No, yo sí. Ok, una cosa es tener la comunión con Dios, otra cosa es que dentro de nuestra comunión con Dios estemos en obediencia. ¿Sí? Porque puedo tener comunión con Dios. Sé que Dios me habla. Y muchos podemos aquí decir, no, yo sé que Dios me habla porque me ha hablado esto, me ha hablado el otro, porque sí, pero ¿qué haces con lo que te habla? ¿Le obedeces? Porque si no le estás obedeciendo,
entonces nos estamos engañando, ¿sí o no? Por eso dice que nuestra mente debe ser la mente de Cristo, pero cuando hay división, entonces no estoy discerniendo bien, ¿verdad? La mente de Cristo. Ahora, esas divisiones, ya dijimos, son opiniones, hermanas, opiniones aquí en nuestra mente, ¿verdad? Ideas en cuanto a los principios de Dios, en cuanto a procesos que viven otras personas. No, es que para mí que lo que está viviendo fulanita, ¿verdad? Es a causa de esto. Y a veces lo aseguramos como si nosotros fuéramos Dios, ¿verdad? Como si nosotros fuéramos Dios. No, hermanas, eso no, ¿verdad? Porque nadie más que Dios conoce el corazón, ¿sí? Y la vida que esa persona está viviendo. Y prueba de eso es Job. ¿Cuántos amigos lo fueron a ver y todos le van a visitar? Pero para decirle todo lo malo, para decirle que era por pecado, que era por esto, que era por aquello. No, si Dios no te ha mostrado, ¿verdad?, lo que le está pasando o cuál es el pecado de tal persona, pues mejor no vayamos, ¿verdad?, y perturbemos a esa familia o a esa persona. Tengamos mucho temor de Dios, ¿verdad? Sino que mejor, Señor, quiero que mi vida esté ubicada, ¿verdad?, en cuál es tu perfecta voluntad. Las ordenanzas de Cristo, fíjense bien, hermanas, si no nos hacen mejor, fíjense, si las palabras de Dios y las ordenanzas de Cristo, si no nos hacen mejor, tenderán a empeorarnos. Si el uso de ellas no enmienda, o sea, no sana, no restaura mi corazón, no está obrando en mí primero, porque aquí hay hermanitas que quieren que otras, ¿verdad?, enmienden ellas, pero cuando tú no te has dado cuenta que en ti no ha enmendado la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces primero tiene que enmendarme a mí para que yo vaya y enmiende a otras, ¿verdad que sí? Entonces es bien importante que nosotras entendamos esto, porque es parte de lo que va a llevarme a crecer y no me va a rezagar, y aparte no voy a dividir, porque es lo que Pablo quería evitar, ¿verdad?, que hubiera divisiones entre ellos, entre ellas. Y entonces, si el uso de ellas, de estas ordenanzas de Cristo, no me enmiendan, ¿saben lo que van a hacer? Me van a endurecer. Ese es el siguiente paso. No, pues diga lo que diga la pastora, diga lo que diga la hermanita, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, predicar el evangelio, ir a las naciones. Que mi vida, el Señor me ha dado y yo voy a dar. Y ya se empiezan a endurecer, a pensar que Dios les está mandando que vayan, pero su vida no la han arreglado y su vida está un desastre, y la familia y los hijos y todo. Ahí es donde nos perdemos. Ahí es donde nos perdemos. Y ahí es donde nosotros tenemos que regresar, ¿verdad? Porque mientras hay vida, dice el pastor, hay esperanza. Y sí, mientras tenemos vida, tenemos la esperanza de volvernos al Señor y enmendar. Muchas veces, muchas de nosotras fue por falta de conocimiento, fue por falta de una sana doctrina, por la que cometimos e hicimos muchas cosas, ¿verdad?, que no eran. Pero hoy que tenemos su palabra, decimos, no, Señor, ahora ayúdame a hacer lo correcto, ¿verdad?, lo que es agradable a ti, ¿verdad? Amén. Entonces, no queremos que nos endurezca, sino al contrario. Los corintios cayeron en eso, en divisiones, en partidismos. Ahora, los cristianos o las hijas de Dios, los que somos hijos de Dios, pueden separarse de la comunión de unos con otros. Presten atención a esto. Podemos separarnos de la comunión de unos con otros, pero aún ser caritativos unos con otros. Es decir, esta separación no habla de división, no habla de, por ejemplo, podemos estar en diferentes lugares, ¿verdad?,
porque somos de diferentes países, de diferentes estados, pero tener comunión unos con otros y ser caritativos unos con otros. Pero hay una grande diferencia en esto que les voy a decir. Se puede continuar en la misma comunión, pero sin ser caritativos. ¿Sí? ¿Será que sí? Eso ya sería división. ¿Sí? Sí se diferencia, ¿verdad? O sea, puedo decir que tengo comunión, ¿verdad? Pero no ser caritativo con mis hermanas. No estar en el mismo sentir, en el mismo pensar, ¿verdad? Y entonces eso es división, hermano. Lo que Pablo quería que la iglesia de Corinto entendiera, y las mujeres de Corinto, era que no fueran causa de división. Y empieza con opiniones. Y nosotras sabemos que como mujeres somos muy dadas a opinar. Siempre que alguien tiene una situación, ¿verdad? ¿Sí? O un problema, es donde ahí queremos intervenir. Cuanto más necesitamos, ¿verdad? Ir a Dios primero, decir, Señor, ¿debo decir algo a mi hermano? O si le debo decir algo, ¿qué le debo decir? ¿Verdad? Porque a veces damos consejos totalmente contrarios. No, pues si te hace todo eso, déjalo. Y cristiana, déjalo. Yo que tú no me hubiese volvido a juntar, yo que tú no le hubiese dado la oportunidad. ¿Cómo, hermanas? Eso es división. Así que yo les pido en el amor al Señor que tengamos mucho cuidado con lo que les decimos o enseñamos a alguien dentro de la congregación, dentro de la iglesia. El temor a Dios es lo primero que debe surgir. Si tú no estás seguro, ¿verdad?, de los principios de Dios en tu vida, ve a Dios primero, que Dios te confirme, porque muchas veces hablamos del estado en el que estamos nosotras. Es que yo ya quiero dejar al marido porque ya de plano, no. Pero entonces, ¿cómo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Verdad? ¿Dónde está que he creído en el Evangelio? O quizás ignoro el Evangelio, porque sí es verdad, podemos estar aquí ignorando el Evangelio de Cristo. Sí nos puede pasar. Y esto no es motivo de condenación, pero sí de arrepentimiento, ¿verdad? Y de decir, Señor, perdóname, yo necesito estudiar más tu palabra, necesito estar más en el instituto bíblico, ¿verdad? Necesito conocer más quién eres tú, para que entonces yo pueda primero en mi vida, ¿verdad?, manifestar quién es Jesús, y luego entonces edificar unas a otras, ¿verdad? Y no causemos división. Primera de Corintios 11:20. Aquí me voy un poquito rápido. Dice 11:20 al 22. Dice, cuando pues os reunís ustedes o vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Aquí vamos a ver que de los primeros versículos a los siguientes se entiende que Pablo estaba en un tiempo de la cena del Señor, ¿okay? Por eso es que siguen estos versículos. Cuando pues os reunís, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Fíjense todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Fíjense lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. O sea, ¿qué estaba sucediendo aún dentro de una ordenanza en la iglesia, que era la cena del Señor? Algunos aprovechándose, ¿verdad?, y no pensaban en los demás.
Dice, no, pues si tienes hambre, mejor come en tu casa. Es decir, ten dominio propio, ¿verdad? Ten dominio propio. En el sentido de que nos reunimos para hacer una comunión, una koinonía, y que necesitamos ver cómo Dios mira las cosas. Pablo poniendo orden. Otros se excedían con el vino. Digo, el vino lo consumían, ¿verdad? Como una bebida que ayudaba, ¿no? Que ayuda mucho incluso al estómago. Pero esto ya lo utilizaban para embriagarse, como dice ahí, ¿no? Entonces ya era un exceso, ¿sí? Sin embargo, esto no era alabado ni aprobado. Esto, aplicándolo a nuestras vidas, hermanas, es lo mismo. En cada reunión que tenemos, ya sea de desayunos de mujeres, ya sea de matrimonios, ¿verdad? Ya sea cualquier reunión que tenemos como iglesia, o ya sea la cena del Señor, que también es una ordenanza, ¿verdad? Nuestra actitud, porque aquí habla del comportamiento y de la actitud que se debe tener, ¿sí? Es siempre ver por los demás, ¿verdad que sí? Si hay poquito, pues les repartimos a todos, ¿verdad? Pero aquí habla de que los corintios había poco y no, pues yo me aprovecho, ¿verdad? De una vez antes. O sea, era una actitud no correcta, ¿sí? Entonces, a eso Pablo les está refiriendo. Sin embargo, lo que esperaba que hubiera en sus corazones era una actitud de agradecimiento. Ay, gracias, ¿verdad? Por lo que me tocó o por lo que no me tocó, ¿verdad? Y que no surgiera queja. Entonces tenían que aprender a estar en orden. Versículo 23. Bueno, del 23 al 28 es la parte litúrgica que Pablo dice, ¿verdad? Me la voy a saltar por cuestiones de tiempo. Cuando dice que toma el pan y bebe la copa, ¿sí? Representando el sacrificio de Cristo. Es un recordatorio, ¿verdad? Que se hizo. Me voy al versículo 29, 11-29. Se entiende que ya estaban ahí conmemorando la cena del Señor, ¿sí? Y lo que nosotros estamos viendo es el orden que debe haber dentro de él. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, aquí hay algo importante que mencionar. Cuando Pablo les está diciendo esto era porque era necesario, hermanos, examinen. Miren, vamos a tomar la cena del Señor, ¿verdad? Examinen sus corazones. Si tuvieron alguna discusión, algún pleito, alguna división, alguna situación, pónganse a cuentas, ¿verdad? Porque no era digno que tomaran del pan, del vino, ¿verdad? En la cena del Señor, teniendo todo eso. Por eso es que les hace mención del orden. Si se dan cuenta, todo eso era parte del orden de Dios. Es decir, que no tomaban nada en serio, no había seriedad en lo que se hacía. Y era algo serio, la cena del Señor. Ahora, les menciona que habría castigo y juicio, ¿verdad? Al que comiera indignamente la cena del Señor. ¿A qué se estaba refiriendo? Si no se examinaban, pues iban a tener, ¿verdad?, consecuencias. Deja ver también que había desórdenes espirituales, en los dones espirituales. Es decir, que había dones operando dentro de la iglesia de Corinto, pero en desorden, es decir, con actitudes de soberbia, de orgullo, ¿verdad?, de enseñorearse, desórdenes emocionales. Y todo eso estaba pasando, estaba sucediendo. Y por consecuencia venía esto, 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos. Fíjense lo que estaba sucediendo por causa de no examinarse.
muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Hermana, yo sé que el dormitar a veces puede ser por cansancio, que no estás descansando tus horas, pero también hay un dormitar de una cuestión espiritual. Porque cuando cada que escuchas la palabra te da sueño, ¿verdad? Y eso pues tampoco, eso sí es un dormitar que hay que examinarnos, ¿verdad? Tenemos que ver esa parte. Entonces dice, había debilitados y enfermos y algunos estaban dormidos. Bueno, y muchos duermen en esa parte espiritual, pero también hablando de que muchos se habían muerto. Bueno, entonces, bueno, cuando te vas durmiendo espiritualmente porque no haces caso, ¿verdad? El pecado va ganando ventaja y entonces pues por consecuencia, ¿verdad? Hay muerte. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, fíjense. O sea, disciplina, ¿verdad? De parte de Dios, aquel que toma por hijo, viene la disciplina. Mas siendo, dice, así que, perdón, 33, así que hermanos míos o hermanas mías, cuando se reúnan a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no se reúna para juicio, hablando de la ordenanza de la cena del Señor. Las demás cosas, dice Pablo, las pondré en orden. ¿Cuándo qué? Cuando yo fuere. O sea que todavía iba a haber más cosas, ¿verdad? Que ordenar, y siempre hay algo que ordenar. ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad? Entonces, así como en nuestros hogares, en nuestras casas, así también en la congregación, ¿verdad? Hay mucho que ordenar. Pablo aquí lo mencionaba cuando nos reuníamos como cuerpo de Cristo. Era necesario que hubiera orden. Y parte del orden, ya nada más les voy a comentar algunos puntos importantes de parte del orden, pues es que nosotros lleguemos puntuales a la casa del Señor, ¿verdad? Eso también es orden. Lleguemos a los tiempos que son para cada uno, por ejemplo la oración, ¿verdad? Sí, acuérdense que en la oración venimos a las 9 y de ahí cada servicio, ¿verdad? Eso también es orden. Al tiempo, el respetar que otro esté en la adoración, ¿verdad? Aquí no pasa porque, bueno, no somos una iglesia todavía llena, muy llena, ¿verdad? Pero normalmente, respetar ese tiempo, ¿verdad? De adoración entre nosotros como hermanos, no solamente para los que están ministrando, ¿verdad? La alabanza, sino también para con nuestros hermanos a los lados, ¿verdad? Si alguien está ahí adorando y todo y está metido, ¿verdad? Con el Señor, por lo menos que lo interrumpamos, ¿verdad? Lo menos que podamos interrumpir su tiempo con el Señor. Eso también es respetar el orden, no haya interrupciones. Lo mismo también, hermanas, es cuando aplaudimos en la alabanza, ¿verdad? Cuando se aplaude, cuando hay alguien que dirige, son los que dirigen, y la iglesia se sujeta en amor al mismo aplauso, no al aplauso que tú quieres. No, hermanas, hasta en eso se ve el orden y el desorden. ¿Sí? Si somos sensibles al Espíritu, vamos a buscar la unidad. Eso allá afuera también es desorden, ¿verdad? Los perritos, que esperamos que el Señor ya hagamos algo por ahí. Sí, y entonces, cuando nosotros somos sensibles al Espíritu, vamos a llegar todos a un mismo, ¿verdad? Aplauso, a un mismo entender que somos un cuerpo, que en tu casa puedes aplaudir, ¿verdad? Tú solito, y ahí no hay problema, pero en la iglesia es unidad, buscar la unidad en esa parte. Y bueno, ese es un punto importante también dentro de la congregación. El celular, ¿verdad? Que bueno, yo creo que aquí ya no pasa. Salirse a contestar llamadas estando en el servicio tampoco es orden, ¿verdad? Es mejor dejarlo vibrador, y aquí se da una indicación precisamente para evitar eso, ¿verdad?
porque eso nos da orden. Y bueno, entre otras cosas que también son parte del orden de Dios, ¿verdad? Que vamos a ir aprendiendo, como Pablo aquí lo menciona, ¿verdad? Y habrá más, pero vamos a ir aprendiendo que la casa de Dios es una casa que debe haber orden, ¿verdad? Y si Dios es un Dios de orden, pues entonces también nosotros, ¿verdad? Vamos a buscar el orden de Dios. Vamos a orar ahí donde están. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Primeramente porque no es palabra de hombre, sino es tu palabra viva y eficaz, que penetra hasta partir del alma, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y sabemos y reconocemos, Señor, que nuestra vida necesita orden, que nuestra vida, Señor, nuestros pensamientos, nuestras acciones necesitan orden. Y por eso nos acercamos a ti, porque sabemos que el consejo es bueno, es agradable y no es gravoso. Queremos, Señor, que nos sigas mostrando de tu orden en esta semana, que como mujeres, esposas, amigas, hermanas en Cristo, podamos cada vez, Señor, ordenar nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones con los demás, con la familia, con el esposo, con los hijos y con nuestras hermanas en Cristo, Señor. Que lo que hablemos sea para edificación, para unidad, para mostrar el amor y el servicio a ti, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, que podamos cada vez ver orden en nuestras vidas y en tu iglesia, y que no seamos causantes de divisiones, Señor, ni en el hogar, ni con los esposos, ni con los hijos, ni aún, Señor, en tu congregación. Enséñanos, capacítanos y fórmanos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, les damos a Dios gracias por este tiempo.